bienvenida a personas que nos visitan por primera vez en el templo. Si gustan, señálenlo con su mano levantada. Un momentito, Dios les bendiga. Qué familia tan hermosa, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hermano, que sea la primera y no la última. Dios les bendiga. Reciban bendición también en el nombre del Señor. Le doy la bienvenida y que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Hoy es un privilegio grande que el Señor nos regala también de permitir recibir la palabra del Señor. Y la podemos recibir a través del Pastor Raúl. Así que, Pastor Raúl, bienvenido y qué bendición tenerlo acá. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, eso me alegra mucho. Vamos a orar por la palabra, ¿vale? Padre, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, por tu poder, por tu presencia, por tu gracia, por tus bondades que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos permitiste vivir, hacer nuestras actividades, y gracias porque hoy nos permites estar en este lugar para poder, Señor, aprender de tu palabra, y te pido que tomes, Señor, el control, que tomes mi vida y que, Señor, pueda yo, Señor, exponer hoy fielmente, Señor, lo que tú quieres hablar. Gracias porque un día tú, Señor, nos rescataste de aquel mundo en el que nos encontrábamos, Señor, y nos diste, Señor, una posición y una identidad en Cristo Jesús. Muchas gracias, amén y amén. ¿Cuántos recuerdan el mensaje que compartí hace 15 días? Así en una sola palabra. Levante la mano, a ver, ¿quién lo recuerda? ¿Ninguno? Eso me preocupa muchísimo. ¿Ah? Parece que el... Ajá. ¿Y qué por allí? Un crecimiento incomprensible. Ajá. Los felicito. Un crecimiento incomprensible. Listo, no se les olvide porque la palabra es para que la retengamos más que en la mente, en nuestro corazón. ¿Ves? Y que no sea como el chiste que les conté esa noche, ¿verdad? Del cazador, que le entró por aquí y le salió por aquí. ¿Ves? No, es para retenerla en el corazón. Y yo sé que no vamos a poder retener todo lo que nosotros escuchamos, lo que leemos, pero yo creo que el Señor sí nos ha dado su Santo Espíritu para recordar y para poner en obra todas aquellas cosas que Él nos quiere enseñar, para así poder formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Yo quiero hablarles en esta noche acerca de la vida de un hombre que encontramos obviamente en la palabra, y la historia de ese hombre siempre, de hecho, yo me identifico un poco con él. Me identifico, digamos, en el sentido de lo que este hombre era, ¿ve? Porque realmente nosotros nos identificamos con Cristo y Él nos ha dado una identidad, y nos ha dado una identidad de hijos, no una identidad o a veces nosotros como que no sabemos llevar a cabo o no vivimos esa realidad de esa identidad que Cristo nos ha dado. Y se nos convierte nuestra vida cristiana en una carga pesada de hacer y hacer, y obviamente que tenemos que hacer porque nuestra salvación o el resultado de nuestra salvación son las buenas obras que Él tenía preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves? Pero tenemos que tener muy en cuenta la identidad que Cristo nos ha dado, y somos hijos. Nosotros ya no somos de allá del montón, sino que somos hijos del Padre, hijos de Dios. Y eso me llena a mí de una gratitud tan inmensa, una gratitud tan grande. Eso me asombra
el hecho de pensar a veces que reflexiono en esto y de recordar de que Dios me ha hecho parte de su familia y que me llame hijo, para mí eso es grande, es grande. Y empieza en nosotros, cuando lo entendemos en nuestro corazón, como a entender esa identidad de quiénes somos. ¿Te ha escuchado a veces por las noticias? Y es que usted no sabe quién soy yo. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Y esas personas que dicen eso de pronto es porque pertenecen a una familia, no sé, reconocida. Pero tú y yo pertenecemos a la familia de Dios. Y tenemos que entender esa identidad, tenemos que abrazar esa identidad, tenemos que vivir en esa identidad que el Señor nos ha dado. Este hombre del cual en esta noche quiero hablarles fue un hombre que su identidad estaba por el piso, su identidad estaba vuelta a añicos, y él vivía de acuerdo a esa falsa identidad que él tenía. Y este hombre se llama Mefiboset. ¿Han leído la historia de Mefiboset? Es una historia muy conocida, ¿cierto? De pronto algunos no la hayan leído, pero yo la leo y la releo y la releo y me identifico en mi vida pasada con Mefiboset, pero en su nueva vida de Mefiboset me identifico también. Y vamos a ver por qué. Ahora, ¿quién fue Mefiboset? ¿Quién fue este hombre? Este hombre, yo no les voy a leer toda la historia de Mefiboset porque no vamos a terminar. Y quiero que alguien me recuerde, porque yo me subo aquí y a mí se me olvida todo. A mí se me olvida el tiempo, se me olvida de aquellos que les da sueño. Entonces, cuando se me pasa el tiempo, si me estoy alargando, alguien que me salte allá y yo ya me doy cuenta, pastor, se le terminó el tiempo, ¿vale? Pero aquí creo que nadie se duerme, ¿verdad? Listo. ¿Quién fue Mefiboset? Mefiboset fue hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. ¿Han leído esa historia? ¿Sí? En el segundo libro de Samuel. Estos dos hombres, Saúl y Jonatán, ellos murieron en una batalla. Y cuenta la Biblia, dice la Biblia, que la nodriza, quien cuidaba a este niño, ella se enteró de la muerte de estos dos hombres, y ella, dice la palabra, que ella salió corriendo con el niño y lo dejó caer al piso. ¿Cuántos quisieran conocer una nodriza para sus hijos? ¿Cierto? Tenemos que tener cuidado quién cuida de nuestros hijos, pero dice la palabra que el niño se le cayó al piso y quedó lisiado de sus pies, de por vida. Quedó lisiado de sus pies de por vida. Ahora, ¿por qué huía esta mujer? ¿Por qué sería que huía? Pues resulta de que en ese tiempo, cuando subía un rey al trono, toda la familia del rey anterior, normalmente los terminaban, los mataban, para que más adelante esos niños, si crecían, no se fueran a sublevar contra el nuevo rey y lo despojaran del trono. Seguramente esta nodriza por eso fue que corrió con el niño, pero se tropezó y este niño se le cayó y quedó lisiado de sus pies. Ahora, vamos ahora sí a leer una parte de la historia de Mefiboset. Eso está en 2 de Samuel capítulo 9. Recordemos de que Jonatán y David habían hecho un pacto. Ellos eran muy buenos amigos. ¿También lo han leído? Y ellos hacen un pacto, y lo que Jonatán le pide a David es que por favor cuide de su familia, guarde su familia. Jonatán, sabiendo que obviamente era hijo del rey Saúl, pero él reconocía de que David iba a ser el nuevo rey de Israel. Pero ellos hacen ese pacto y le hace ese encargo a David de que por favor no fuera a matar a ninguna de su familia. ¿Listo? Vamos a 2 de Samuel capítulo 9, dice: entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Yo quiero que lo leamos bien despacio y lo mastiquemos un poco, ¿vale? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba?
su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa tierra árida, tierra seca. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y le dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Eso es fuerte lo que dice ahí. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor, y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. ¿Cuántos quieren comer a la mesa del Señor? Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Versículo 11, respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey, pero estaba lisiado de ambos pies. Amén. Es interesante esta historia, ¿verdad? Es bien linda. Y uno se mete en la escena, en ese escenario, y es maravilloso todo lo que podemos aprender nosotros de la historia de Mefiboset. Hay una pregunta que David hace en el versículo 1, y es: ¿hay alguien, hay alguno? David no está preguntando, bueno, ¿hay alguien digno? ¿Hay alguien que merezca? Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, quiere hacer. El Señor no está buscando gente buena, el Señor Jesús no está buscando gente digna. El Señor Jesús no está buscando gente religiosa. Cristo busca restaurar a todos los lisiados de este mundo. Y esa es la oferta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El hecho de Él venir a esta tierra, de hacerse como nosotros, de sufrir la cruz, de morir, de resucitar, es la oferta para todo aquel que decide creer en Él. Pero lastimosamente, los que lo rechazan son los que más buenos se creen, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros no nos creímos buenos? ¿Cuántas veces a nosotros no nos predicaron de la palabra? No, yo no necesito, ¿para qué necesito yo de Dios? O yo soy una persona buena, yo le hago favores a la gente, yo regalo mercados y bla, 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 ¿verdad? Cristo no está buscando gente digna, Cristo está buscando gente indigna. Entonces eso me recuerda cuando el Señor hizo mi llamado, ¿verdad? Hizo mi llamado en un momento en mi vida donde me encontraba totalmente lisiado, muerto en mis delitos y pecados. Y creo yo que así lo hizo con cada uno de ustedes. Ahora, si aquí en este momento el pastor pidió que levantara la mano a las personas nuevas, y si usted es nuevo en el Evangelio, viene por primera vez a una iglesia cristiana, este mensaje también es para usted, porque hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Y quizás usted haya venido, ¿verdad?,
con su vida hecha a pedazos, con su vida hecha añicos, con su vida quizás arrastrada. Pero hoy Cristo, el Rey de Reyes, quiere invitarte a la mesa, así como David lo hizo con Mefiboset, como el rey David lo hizo. No hay, dice el apóstol Pablo, que no hay ni uno solo bueno, ¿sí? El apóstol Pablo dice que no hay una sola persona buena. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él hace una radiografía de lo que es el hombre sin Dios. Yo quiero que busquemos un momentico en Romanos capítulo 3. Versículo 10 en adelante. Aquí hace el apóstol Pablo una radiografía de lo que es el hombre sin Dios, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Eso es lo que hacíamos nosotros cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Nuestra garganta era un sepulcro abierto. Nosotros éramos una fachada, ¿verdad? Pero nuestro hombre interior era algo asqueroso. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amén. Pablo, haciendo esta radiografía, yo creo que es como un espejo, ¿verdad?, recordándonos lo que tú y yo éramos antes. Ahora, a Pablo no es que se le haya olvidado, porque él pudo haber hecho un listado muchísimo más grande, mucho más largo. Aquí no habla ni siquiera de inmoralidad, de cosas, de actos inmorales que siempre se han practicado, que el hombre siempre ha practicado, el hombre sin Cristo. Entonces, yo veo aquí los paralelos en la historia de Mefiboset y en la salvación. Recordemos que la salvación es por gracia, es un regalo de parte de Dios. Y yo puedo ver un paralelo ahí, es muy evidente. Mefiboset se encontraba en una situación completamente difícil. Él no podía hacer absolutamente nada. Era un hombre que estaba lisiado, era un hombre que su identidad estaba allí de acuerdo a donde él vivía. Lo de Bar significa tierra árida, tierra seca. Por lo tanto, su mente y su corazón pues estaba estéril. Y es así cuando nosotros estábamos sin Cristo, estériles, ¿verdad? No podíamos hacer, no nos acercábamos, dice el apóstol Pablo que no buscábamos a Dios. Nosotros hacíamos parte de esa radiografía que el apóstol Pablo está haciendo ahí en la carta a los romanos. Pero Mefiboset, bueno, llega un momento en que por la gracia de Dios, Dios pone en el corazón de David, del rey David, y le recuerda de ese pacto que había hecho con Jonatán, y pregunta, y lo manda a llamar. Yo no sé Dios de qué manera o cómo, Él es soberano, Él es maravilloso, pero en algún momento de nuestra vida Él se acordó, por nombre propio, se acordó de nosotros.
cuando nosotros estábamos allí, muertos en nuestros delitos y pecados, arrastrándonos, y nos mandó llamar. Porque fue Él quien nos mandó llamar. Eso no es asunto ni tuyo ni mío. Dice el Evangelio de Juan 6:44 que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré el día postrero. Eso no es asunto nuestro. Todo le pertenece a Él. Por eso la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso con eso. Dios no quiere que nosotros nos gloriemos en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra identidad. Sencillamente, Él quiere que nosotros vivamos en esa identidad, en esa posición en la que Él nos ha puesto. Pero jamás podemos, es que no podemos gloriarnos. Toda la gloria le pertenece a Él. Fuimos atraídos al Señor por el Padre, y Dios un día utilizó a alguien, utilizó a alguna persona, quizás para que nos compartiera la palabra. Alguien lo invitó a la iglesia y nos trajo en rastras. Veníamos arrastrados, veníamos sucios, veníamos cochinos, pero Él con su preciosa sangre nos limpió, nos lavó, nos puso un nuevo nombre y nos dio una nueva identidad. Y cuando nosotros entendemos esa nueva identidad en nuestro corazón, cuando caminamos en esa identidad, entonces viene contentamiento. ¿Quién no se alegra? ¿Cuántos de ustedes no se alegran si ustedes miraran un poco hacia atrás por un momento lo que era su vida sin Dios y lo que es hoy en día? ¿Cuántos no se alegran? Debe de producir un contentamiento en nuestra vida, y ese contentamiento tiene que dar fruto en nosotros. Amén. Ahora, nuestra condición era sin esperanza alguna, porque éramos parte de la naturaleza caída. Nosotros quedamos lisiados cuando Caín cayó en pecado. Desde ahí nosotros quedamos lisiados, nos caímos junto con Adán. Estoy hablando de Adán, corrijo, Adán. Quedamos lisiados, quedamos arrastrados en este mundo, pero el Señor se acordó de la promesa que le había hecho a ellos, ¿verdad? Por allá en Génesis capítulo 3 es cuando da la promesa de nuestro Redentor, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, subraye estos versículos en su Biblia si es posible. Mastique estos versículos. No deje que solamente se lean en la iglesia y usted se va para su casa. Subráyelos, resáltelos, léalos, rumíelos. Yo le vuelvo a leer este texto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, esa palabrita redención, ¿qué significará? A ver, ¿quién me puede decir qué significa esa palabra redención? Les voy a decir qué significa. Es librar un esclavo de su cautividad mediante el pago de un precio. Y el precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros fue su propia sangre. Eso significa redención. ¿Eso no produce alegría? Vea, yo le contaba a alguien en estos días, mira, yo a veces pienso en la obra que Cristo hizo por mí, ¿verdad? Y a veces me siento como pena con Dios, ¿sí? De todo lo que fui yo, ¿verdad? Y que aún siendo hijo de Dios y fallamos, pero saber que Dios me llama como hijo, me trata como hijo, me llama como su hijo, me ama inmensamente, es como
como cuando alguien es así como tímido y no, qué pena con Dios tan grande, tan maravilloso, y fijarse en mí, mirarme con amor, con compasión, perdonarme cada vez que le fallo, voy a Él, le pido perdón y Él me perdona. Eso es maravilloso, eso es maravilloso, eso no tiene precio, la verdad. Por la pura gracia de Dios somos lo que somos hoy en día, es por su pura gracia, amén. Ahora, Mefiboset es símbolo del alma no convertida, ¿verdad? Viviendo en una tierra estéril, escondido en un mundo en tinieblas. El hombre, por más que quiera esconderse de Dios, no puede escapar de su ira. Mefiboset, bien podía el rey David pues mandar a quitarle la vida. David pudo haber pensado, no, este se puede sublevar y puede quitarme del trono. Pero él tuvo compasión, él tuvo gracia, él tuvo amor. Dice Juan capítulo 3, versículo 36, y quiero que le preste mucha atención: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Y qué es lo que usted le cree? Porque dice la palabra en Santiago que los demonios creen y tiemblan, ¿sí? ¿Qué es lo que le cree? Porque nosotros fácilmente decimos a veces, no, yo creo en Dios, o alguien nos pregunta, ¿crees en Dios? Sí, por supuesto, yo creo en Dios. Pero es que creerle a Dios implica muchas cosas. Creerle a Cristo implica muchísimas cosas. Implica obediencia, implica sumisión, implica tomar mi cruz, seguirle. Y tomar mi cruz es morir a muchas cosas. Decimos que Cristo es nuestro Señor. ¿Y qué se hace con un Señor? ¿Qué hace aquel que es súbdito del Señor o que es súbdito de un rey? Obediencia, ¿cierto? Pero se nos olvida, solamente tenemos en cuenta de que Cristo es mi Salvador y nos alegramos, uy, me salvó, qué rico, pero también es nuestro Señor, y a un Señor se le obedece, a un Señor se le rinde, a un Señor se le ama, se le adora, a un Señor se le sigue sus pisadas, amén. Bien, sigo leyendo ese versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta segunda parte de ese versículo es bien fuerte. El que no cree en el Hijo, ¿qué pasa? La ira de Dios está sobre esa persona. Y a veces leemos este texto y como que pasamos desapercibido. La ira de Dios. Sabemos de que Dios es un Dios de amor. O un Dios de amor, no. Dios es amor, Dios es paz, Dios es toda gracia, Dios es un Dios santo, pero también es un Dios de ira. ¿Y usted sabe lo que significa la ira de Dios? Una ira santa, porque es una ira santa. La ira de Dios significa destrucción para todos aquellos que no creen en el Hijo de Dios. Yo hace algunos años leía y releía este versículo y lo entendí en mi corazón y le daba muchas gracias a Dios, porque antes de conocer de Cristo su ira estaba sobre mí y en algún momento podía suceder algo, pero ahora no me ve con ira. Ahora sabe cómo nos ve, a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Nos ve a través de Cristo. Esa ira ya fue recibida por Cristo en la cruz. Esa ira que venía hacia nosotros, que la merecíamos, fue puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Y nos ha hecho sus hijos. Y yo les voy a repetir aquí las veces que sea esa palabra: identidad. Somos sus hijos. No se le olvide, somos sus hijos, somos los hijos de Dios. Usted como hijo de su papá o de su mamá, ¿será que usted se le olvida que es hijo de ellos? No,
¿Estás seguro de que estamos seguros de quiénes somos hijos? Pero mucho más seguros deberíamos de estar de que somos hijos del Dios Todopoderoso, de aquel que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Volviendo al texto de 2 de Samuel, vamos a leer el versículo 7. Cuando Mefiboset lo trae enfrente al rey, dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esto también es hermoso. Mefiboset tenía temor, él tenía miedo de que lo llevaran ante David. ¿Qué se podría imaginar Mefiboset? Él sabía lo que podría suceder. Bien arrastrado, y el rey lo manda a llamar, pues hombre, ese tipo se va y está asustado. Él piensa que de pronto lo van a matar, ¿verdad? Pero David le recuerda, le dice: no tengas temor. Muchas veces nosotros o al hombre, el hombre siente temor cuando se le invita: vamos a la iglesia, permítame, le comparto el evangelio, y la gente lo rechaza, pero es sencillamente porque su vida está llena de temores, de inseguridades, porque su identidad está puesta ¿en qué? En este sistema, en este mundo, y de acuerdo a este mundo, pues así vivíamos, y así viven muchos. Y estábamos llenos de muchos temores, pero dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y no tenemos por qué sentirte, bueno, temores hay, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada, cuando nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra confianza en Cristo, esos temores van a ir desapareciendo. A veces hay inseguridades: ¿será que sí? ¿Será que Dios puede hacer tal cosa? ¿Será que...? Una cantidad de inseguridades. Pero Dios es tan real, y yo creo que es más real del hecho de que nosotros nos encontremos en este lugar. Dios es vivo, Cristo está vivo, Él resucitó de entre los muertos, y Él está aquí en medio de nosotros. Acerquémonos a Él, confiemos en Él, aún en las circunstancias, en los momentos más difíciles, en los temores más terribles que podamos tener. Pongamos nuestra confianza en Él, porque Él nos va a recibir, y siempre nos recibe con sus brazos de amor, con sus brazos misericordiosos. Y David invita a Mefiboset, le hace una promesa de que de ese momento en adelante se iba a sentar a la mesa del rey. ¿Y con quién se iba a sentar Mefiboset aparte del rey? Pues con toda la corte, ¿verdad? Con sus hijos, con Absalón, con Tamar, con los hermanos, con los hijos de David, con Salomón, el sabio Salomón. Y a mí me parece muy interesante eso. Mefiboset ya no iba a estar comiendo por allá, quizás le botaban la comida. Está en la mesa del rey, con todos esos personajes. Y Cristo nos ha hecho una invitación para que nos sentemos a su mesa. Y hoy estamos en su mesa, rodeado de gente maravillosa, de gente hermosa, con diferentes caracteres, con diferentes emociones, con diferentes formas de pensar, ¿o no? Si hay algo que me alegre a mí venir a la iglesia, amados, es obviamente el tiempo de alabanza. Es hermoso, el tiempo de la palabra me parece maravilloso, pero el tiempo cuando nos saludamos, cuando nos damos un abrazo, cuando compartimos, eso me parece hermoso, me parece muy lindo, me parece muy edificante. Y Mefiboset se iba a sentar, fue invitado a sentarse con toda la corte del palacio. Y nosotros no tenemos un palacio, pero sí tenemos una familia maravillosa. Hacemos parte del pueblo escogido, apartado por Dios. Y cada uno de nosotros nos edificamos, independientemente de la forma en que cada uno de nosotros pensemos. Amén.
Y Mefibosé se sienta a la mesa, ¿verdad? Y hay algo que tapa sus pies. Y eso se llama un mantel de gracia. Y ese mantel de gracia el Señor lo ha puesto sobre esta iglesia, sobre toda la iglesia universal de Cristo. Un mantel de gracia donde no estamos para juzgarnos, donde no estamos para criticarnos, donde no estamos para señalarnos, sino estamos para compartir en amor, en unidad, en oración, en llevar los unos las cargas de los otros, en compartir muchas cosas. Y yo he tenido el privilegio de compartir muchas cosas en esta iglesia. Y me siento muy bendecido, me siento feliz, me siento alegre. Porque he conocido personas maravillosas como ustedes. Y hemos podido compartir tiempos y momentos hermosos. Y dice el versículo 8, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esto significa también algo muy, muy especial. ¿Qué está reconociendo aquí Mefiboset? Su condición. ¿Sí o no? Está reconociendo su condición, cómo él vivía. Y qué maravilloso es llegar a los pies de Cristo, a los pies del Rey de Reyes, y reconocer nuestra condición. Señor, realmente ese soy yo. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de nosotros reconocernos? Mirándonos en este espejo, que es la palabra de Dios. Si usted se quiere mirar y verse hermoso o no tan hermoso, mirémonos en este espejo. Y creo que leímos en Romanos un espejo bastante fuerte, ¿verdad? Cuando estábamos sin Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, el Señor empieza a darnos una cantidad de promesas tan hermosas. Y tenemos que abrazar esas promesas y tenemos que vivir bajo esas promesas. Cuando nosotros pensamos que en nuestro corazón que merecemos ir al cielo, ¿cuántos merecen ir al cielo? Pues no merecemos ir al cielo. Nosotros merecemos el infierno. Merecemos el infierno. Pero por su gracia y por su misericordia, Él nos cambió el camino. Pero merecemos el infierno aún ya siendo salvos. Y yo pienso, yo a veces peleo con Dios ahí en mis pensamientos: Señor, yo merecía ir al infierno, pero ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué eres tan maravilloso? Gracias, Señor. Pero cuando nosotros reconocemos realmente la condición en la que estábamos, cuando nosotros reconocemos: Señor, yo merezco ir al cielo, es porque hay realmente una evidencia de nuestra salvación. Eso es algo ahí paradójico, algo muy paradójico. No sé si los enredé un poco. Pero cuando nosotros reconocemos en nuestro corazón, yo le digo: Señor, la verdad, yo merecía ya esa eternidad sin ti, Señor. Pero me gozo y me alegro y me da mucho contentamiento que Dios tuvo misericordia de mí y ha tenido misericordia de ti. Todo esto es pasajero, este mundo es pasajero. Pongamos nuestra mirada, pongamos nuestro corazón a lo eterno. No a cosas efímeras, no a cosas fugaces, no a cosas pasajeras. A veces nos enredamos con cosas acá en este mundo. Y eso no significa de que no trabajemos o que no aspiremos a algo, de pronto los chicos a hacer una carrera. Todo eso es importante, pero no pongamos nuestro corazón en esas cosas. Puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Amén. Yo quiero que vayamos un momentico a Efesios y con eso termino, como dijo el predicador. Y vamos a ver un poquitico lo que es la identidad.
que Cristo nos ha dado. Amén. ¿Cuántos de ustedes se identifican con Cristo? ¿Estás seguro? Listo. Pero tenemos que tener un fundamento, tenemos que tener una base bíblica, y no solamente que sea una base, sino que esa base bíblica, ¿verdad?, se encarne, se haga viva en nosotros y vivamos de acuerdo a eso que el Señor nos dice. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí no dice que nos bendijo con toda bendición material, de casa, carro, beca, ni nada de esas cosas, que si lo quiere hacer, Él lo hace. Pero dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es ahora. Mire, fíjate que el apóstol Pablo escribe esto. ¿En qué tiempo lo está escribiendo? En tiempo presente. Así que ahora hacemos esto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ha meditado usted un poquitico en este pedacito? Nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso es algo glorioso, algo hermoso. El Señor por allá no sé hace cuántos años atrás y pensó en mí, pensó en Raúl, pensó en Isaac, pensó en Carlos, pensó en Pablo, pensó en Alejandra, pensó en Julián, pensó en Wilson. En cada uno de nosotros pensó hace miles de años. Y nosotros a veces como que no entendemos esto y como que anhelamos más bien que nuestro nombre esté escrito en otras cosas, ¿verdad? En una cuenta bancaria, por ejemplo, o en un diploma. Pero entender esto, de que Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo, es maravilloso. Y eso produce contentamiento en nosotros. Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Uy, pero ¿cómo así eso de santos? Sí, somos santos. Dios nos ve santos, no santurrones, santos. Porque es que el hecho de que Dios nos haya apartado, separado para Él, eso significa santo. Eso significa santo. Hemos sido separados para Dios. Si usted recuerda, en una de las cartas del apóstol Pedro dice que somos una nación ¿qué? Santa. Y el apóstol Pablo en sus cartas siempre se dirige a las iglesias como los santos. ¿Ves? Eso no era para los santos solamente para esas personas, es para hoy, es para los santos del oasis, pero no santurrones. Amén. Y tenemos que vivir en una santificación, estamos viviendo en una santificación progresiva. Eso tenemos que entenderlo. Dios nos tiene a nosotros en una santificación progresiva, donde vamos madurando, donde vamos creciendo, lo que compartí hace 15 días, vamos creciendo espiritualmente. Eso se llama una santificación progresiva. Amén. Cuando ya estemos en su presencia, vamos a ser totalmente santos, donde vamos a adorarle y vamos a alabarle todos los días, todo el tiempo. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿A través de quién? ¿Porque usted vino a la iglesia, o porque usted trae una ofrenda, gloria a Dios por eso, o porque usted de pronto lee mucho la Biblia? No, Señor. ¿Es a través de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo no sé si a usted no le alegra esto, a mí me maravilla. Y dice el versículo 13, el último versículo: y moraba Mefiboseth en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Fíjese, y estaba lisiado de ambos pies. Fíjese que el escritor nombra nuevamente estas dos situaciones que ya las había nombrado desde antes.
Es decir, le está recordando o nos está recordando a nosotros, oiga, Dios nos ha puesto en una mesa. Dios nos ha invitado a su mesa. Dios nos ha hecho sus hijos. Pero no te olvides de dónde vienes, de dónde te rescató el Señor. No nos mofemos. El escritor está diciendo, y estaba lisiado de ambos pies. Entonces, cuando yo miro atrás, no para anhelar esa vida que llevaba, sino para recordar todo lo que el Señor hizo en mi vida, eso hace que yo viva una vida rendida a Él, en sujeción y en obediencia al Señor Jesucristo. Amén. Ahora, con esto concluyo. Gracias a Dios existe un rey del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo, que nos sacó de esa tierra de Lodebar, esa tierra de este mundo que nos estaba consumiendo. Gracias a Dios que ese rey un día vino, ¿verdad? Y murió por ti, murió por mí, y resucitó. Y nos rescató de este mundo caído y nos tomó por su gracia de esa condición pecaminosa y de esa condición rebelde en la que nosotros vivíamos y nos puso a su mesa. Esto debería producir contentamiento en nosotros. Y hubo un momento en la historia de David más adelante, capítulos más adelante, donde el siervo Siba lo calumnia, le levanta una calumnia a Mefiboset delante del rey. Estaban en una guerra. Y yo quiero que leamos ese último texto que me parece hermoso. Está en 2 de Samuel, versículo 1, dice, 2 de Samuel capítulo 16, dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos. Versículo 2, y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba le respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor?, refiriéndose a Mefiboset. Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Más adelante nos damos nosotros cuenta de que eso era una calumnia, de que eso era una mentira. Mefiboset siempre se mantuvo fiel al rey David, y Dios espera de nosotros fidelidad. Y cuando el rey David se encuentra con Mefiboset, le dice lo siguiente: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. El rey había salido a la guerra. Y luego vino él a Jerusalén a recibir al rey, y el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él le respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué le importaba a Mefiboset? ¿Estar con quién? Con el rey. A él no le importó que las tierras las dividieran entre él y su criado. Él dice: no importa, rey mío, entrégale todas las tierras, no importa, lo que me importa es que tú has llegado en paz y estás aquí. Dice la palabra en Mateo: bienaventurados, Mateo 5:10,
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os calumnien, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Somos bienaventurados y nos van a calumniar y nos han calumniado, ¿o no? Aún nuestra propia familia. Pero ¿qué nos invita el Señor? Que nos gocemos en Él, que nos contentemos del hecho de que su presencia está con nosotros, de que Él está con nosotros. ¿Qué importa que nos quiten? ¿Qué importa que nos despojen? ¿Qué importa que nos calumnien? ¿Qué importa que se burlen? No se están burlando de nosotros, se están burlando ¿de quién? De Dios. Así que todas esas cosas nos resbalan, porque lo importante es que estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa identidad que Cristo nos ha dado y me ha dado, no me la quita nadie, ni siquiera Él. Amén. Padre Santo, te doy gracias por tu maravillosa palabra, pero te doy gracias también, Señor, por tu maravillosa obra, esa obra tan grande y a veces tan inexplicable, Señor, que tú has hecho, Señor, por nosotros, por tu pueblo, por tu iglesia. Reconocemos hoy, Señor, de dónde nos sacaste. Reconocemos hoy, Señor, que nuestra vida era una vida, Señor, que la vivíamos en rastras, Señor. Estábamos lisiados, Señor, desde Adán. Nuestra vida, Señor, estaba fundamentada en una falsa identidad. Y vivíamos de esa manera, Señor. Vivíamos en esa falsedad, Señor. Hasta cuando tú, Señor, nos mandaste llamar, nos invitaste, Señor, a tu mesa. Nos has hecho parte, Señor, de tu familia y nos has hecho sentar en esa mesa donde nos encontramos, Señor, todos nosotros, Señor, donde podemos compartir, donde podemos conocernos, donde podemos hablar, donde podemos perdonarnos, donde podemos reírnos, Señor, donde podemos adorarte, alabarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos un nuevo nombre, por ponernos en esa posición, Señor, en la que nos has puesto. Gracias, Señor, gracias por cada promesa que encontramos allí, Señor. Gracias por cada carta, Señor, en la que encontramos esas maravillosas promesas, bendito Dios. Gracias por pensar en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué contentamiento, Señor, debería producir eso en nuestros corazones, Señor. Qué contentamiento, qué alegría, qué gratitud, Señor. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por los que hoy, Señor bendito, están en este lugar, Padre, y han podido, Señor, atesorar en su corazón, Señor, lo bueno, Señor. Y te pido, Señor, que lo que quizás, Señor, no haya sido de edificación, Señor, pues Padre, pues no fluya, Señor. Pero creo, oh Dios de la gloria, que hoy, Señor, tú has hablado a nuestro corazón y nos has recordado de quiénes éramos nosotros y quiénes somos hoy, hijos del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, porque, Padre, tú quieres producir en nosotros un contentamiento, y qué mejor cuando entendemos de que ese contentamiento, Señor, lo produces tú, Señor, en nosotros, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, Pastor Raúl. Pongámonos en pie y nos despedimos en esta noche dándole gracias a Dios. ¿Y cómo le damos gracias a Dios? Con un corazón agradecido, ¿no? Con un corazón agradecido. Y un corazón agradecido lo alaba. Un corazón agradecido lo exalta.
¿Lo creen? ¿Y sabe por qué? Porque estamos a la mesa del Señor. Así que cierra tus ojos y qué tal si le decimos desde nuestro corazón agradecido a Él. Dios está aquí, está aquí. Díselo. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Mi corazón. Mi corazón le adorará. Mi corazón sabe decir: Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú, mi buen Dios. Santo eres tú. Padre, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra, Rey. Estamos a tu mesa y estamos en tu mesa, Señor. Y salimos convencidos en esta noche de tu presencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Sabemos que tú te mueves en tu casa, pero ahora te pedimos que te muevas dentro de nosotros, que nos acompañes, que nos guíes, que nos bendigas, Señor, en todo lo que hagamos. Y como lo dice tu palabra, en paz me acostaré, en paz dormiré, y asimismo tú cuidarás de nuestros sueños. Y si te place a ti, Señor, levantarnos mañana, Señor, que sea para exaltar y glorificar tu nombre. Te pido que sea así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.